Abrimos este primer segmento del programa y vamos a hacerlo compartiendo este espacio con el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez, quien fuera candidato en esta última elección a la presidencia. Vamos a mirar algunos temas importantes que se han generado en estos últimos días, pero también aquel llamado y propuesta que hizo Quiroga acerca de las pasadas elecciones, sus resultados y la transparencia que se debe generar. Hoy compartimos este escenario con Jorge Quiroga Ramírez. Estamos en contacto con el expresidente Jorge Tuto Quiroga, a quien le agradecemos por haber aceptado estar hoy en Noche a Noche. Jornadas importantes, de mucha información las que se vivieron. Partamos por lo de ayer, don Tuto Quiroga. ¿Qué le ha parecido el acto de posesión y las palabras de las nuevas autoridades de Bolivia? El acto en sí, como es propio de coronavirus, claro, no ha contado con la concurrencia que nos hubiera gustado, solo 3 mandatarios de la región y el rey de España, que viene a varias posesiones, pero también no hay que tomarlo como señales negativas. En Perú está en un juicio de responsabilidades el presidente. El coronavirus hace más difícil que se desplace la gente. Y sobre el contenido de los discursos, he destacado las palabras de conciliación, de concertación del vicepresidente David Choquehuanca, que todo el mundo lo conoce, es un hombre aymara, líder genuino, natural del movimiento al socialismo. La verdad sea dicha, si fuera por liderazgo interno, él debió ser el candidato, tenía la mayor prominencia, relevancia en ese proyecto, pero impusieron a Arce desde Buenos Aires. Y es un discurso como lo conocemos, como canciller, un hombre de concertación, de consenso, y palabras que cualquiera de nosotros demócratas puede suscribir: parar la persecución política, respetar la libertad de expresión, no criminalizar a la oposición. ¿Cuántas veces no hemos repetido esos términos? Entonces, si lo dice un vicepresidente del MAS, hay que destacarlo, y ojalá que sea verdad, y ojalá que elimine el reglamento modificado o que retroceda y que reponga el reglamento que respeta a los 2/3 para que sus actos sean coherentes con lo que estaba proponiendo. El discurso de Arce parecía, claro, lo que sucede con los conversos, como él no tiene legitimidad interna, no tiene un real liderazgo interno construido a lo largo de los años y fue impuesto, tiene que ser más duro que cualquier otro masista. Ese es el problema de los conversos. Y parecía un discurso pues hecho por Quintana y García Linera, lleno de invectiva, de diatriba, es decir, obsesionado con un gobierno de transición que fue un desastre, unos meses de desastre, pero el pensar que el problema actual de Bolivia viene de unos meses de Yanine Áñez, no, viene de 14 años de despilfarro y corrupción. Creo que ¿qué hizo Arce? Justificaciones, excusas, asignar culpas y ni una propuesta concreta, clara, para enfrentar la crisis económica que tú sabes bien, advertimos que se venía. Entonces, resumen, Arce con mucha excusa, mucho ataque, mucho insulto, sin propuestas para el tema económico, y Choquehuanca más concertador. Y va a ser muy interesante el duelo económico que se avecina. Arce presidente, tratando de arreglar las barbaridades y desastre que dejó Arce ministro durante 14 años de despilfarro. Bueno, ahora, hay cosas interesantes que vale la pena analizarlas a profundidad, porque por un lado, en el caso del discurso del presidente Arce, extiende la mano a aquellos sectores contrarios al MAS, pero mantiene el relato del fraude, del golpe de Estado, de la persecución política a dirigentes y a quienes aparentemente no habrían ocasionado ningún problema ni daño en el país, olvidándose, por ejemplo, de tiempos de bloqueos, de no permitir el paso del oxígeno a los hospitales, por citar simplemente algunos de los conflictos que hemos tenido en Bolivia. ¿Qué le dice aquello? Que claramente, Mauricio, es el discurso unilateral, asimétrico, donde se pretende que todo lo que ellos hicieron estaba bien en la economía, que todos los actos que atentaban contra los derechos humanos, como bloquear oxígeno, los muertos en Montero, el jovencito que mataron en Cochabamba en los 21 días, todo eso no existió. Y esa narrativa de Evo Morales, de que hubo golpe, pero a ver, señor Arce, para no olvidar jamás, Evo Morales renunció. Yo sé que ahora está volviendo, pero él renunció, él firmó su carta, él salió huyendo. Ahora dice que era para salvar su vida, siempre se inventa cuentos, es cobarde, salió huyendo. ¿Cómo se puede entender que un hombre deje atrás a sus hijos
a sus hijos dejó atrás y salió huyendo porque sabía que había hecho fraude. Su renuncia fue considerada en el Congreso por el MAS y aceptada, y el mismo MAS convocó a nuevas elecciones. La prueba de que hubo fraude es la presidencia de Luis Arce Catacora. Y si realmente Arce Catacora sigue de forma tan tonta repitiendo que hubo golpe, entonces tiene que entregarle el poder a Evo Morales. Si él cree que el año pasado no hubo fraude y hubo golpe, entonces su propia candidatura no tiene legitimidad, no tiene legalidad, y debe entonces hacerse a un lado y decir: don Evo, aquí están las llaves, pase y tome el palacio. No se da cuenta el señor Arce que socava su propia legitimidad cuando sigue sosteniendo la narrativa de golpe de Morales, de García Linera y del presidente de Argentina, porque está poniendo en cuestión su propio mandato y legitimidad. Y finalmente, yo sé que él, si quiere, no le pregunte a Linera, que he visto que también está volviendo, pero Evo Morales, con el gobierno, con jets, con avionetas, con helicópteros, con Canal 7, con publicidad estatal y con fraude, en octubre de 2019 obtuvo un número de votos. Su partido, sin él, sin fraude, sin poder, sin gobierno, sacó 505,000 votos más. Esa es la prueba de que hubo fraude el año pasado. Evo Morales es tan desubicado que sale y dice que el resultado de ahora prueba el fraude, como si hubieran repetido la votación. No, señor Morales, sin gobierno, sin fraude, sin servidor oculto, sin el uso del Canal 7, el partido de Evo Morales, sin él, sacó 505,000 votos más, demostrando que él era tóxico, que él era repudiado y que él necesitaba hacer fraude para evitar la segunda vuelta. Entonces, repiten como loros cosas y no se dan cuenta, Mauricio, que al hacerlo quedan en ridículo, y además su propia historia los desmiente. El Congreso de Evo Morales le aceptó la renuncia, convocó a nuevas elecciones. Arce inscribió su candidatura porque se convocó a nuevas elecciones con nuevos vocales por el fraude del año pasado. Y seguir sosteniendo que hubo golpe, el señor Arce, alguien le tiene que aconsejar: oiga, no seas tan tontito, te estás haciendo daño a ti mismo, estás erosionando y destrozando, socavando tu propia legitimidad, porque si realmente Arce cree que el año pasado hubo golpe y va a seguir repitiendo eso, que le entregue las llaves del palacio al tirano prófugo depravado que está hoy retornando. Bueno, y a propósito, ¿qué opina del retorno de Evo Morales y de García Linera? Grafica la cobardía de estos dos hombres. Ellos estuvieron en el poder 14 años y nos persiguieron sin clemencia con sus jueces, con sus fiscales Sosa, con su justicia. Y aquí estuvimos dando la cara, muchos bolivianos. Y no me voy a poner en primer lugar. Pongo en primer lugar a gente como Leopoldo Fernández, José María Bakovic, Asbonko Matkovic, a Gualberto Tatacusi en La Paz, digno abogado aymara, a Sabina Cuellar, digna mujer quechua en Chuquisaca, a Franklin Gutiérrez, dirigente cocalero de Yungas. Todos, y quien te habla también, hemos estado acá enfrentando a los jueces de Morales y de García Linera. Estos cobardes perdieron el poder y salieron corriendo. Y solo vuelven ahora cuando ya han limpiado sus temas judiciales y tienen poder. Como lo dijo Evo Morales, la confesión de cobardía de Morales es que no aguantó 24 horas fuera del poder y no aceptó someterse a sus propios jueces y fiscales, a los que quien habla se ha sometido durante más de 10 años. Ahora que tienen el poder, retornan. Eso grafica la cobardía del hombre prófugo, que era abusivo y autoritario cuando tiene poder, y cuando lo perdió, como cobarde salió huyendo él, García Linera, Sacha Llorenti y todos los que ahora recién vuelven. Son la definición viviente de lo que es un político cobarde. ¿En qué se traduce ahora la llegada de Morales y de García Linera al país, con un nuevo gobierno como el de Luis Arce, que aparentemente quisiera marcar alguna distancia con Evo Morales? A ver, yo creo, Mauricio, que hacia adelante, lo primero, el tema económico es muy, muy grave y complicado. Fueron 14 años de despilfarro y corrupción. Tú me escuchabas cuestionar esto todo el tiempo. Empezaron a bajar los precios del gas hace 5 años, feneció el contrato con Brasil, no lo renovaron, cayeron los ingresos y Luis Arce, como ministro, se farreó 50,000 millones de dólares del gas en corrupción,
en costos recuperables, en elefantes azules, en estadios, en jets y helicópteros. No contento con eso, quemó 8.000 millones de dólares de reservas monetarias, de dólares del Banco Central en los últimos 5 años. Con gran alarma, nos dice ayer que han caído 800 millones de dólares las reservas en un año, o un poco más de 800 millones de dólares en un año, principalmente hacia el final, sostiene él. Pero caramba, qué cinismo. Se queja de una caída de 800 millones de dólares en un año y se olvida decirte que cuando él era ministro, cayeron no 800, 8.000 millones de dólares en 5 años. El ritmo al que él quemó reservas era de más del doble anual la merma de reservas monetarias de dólares del Banco Central en los 5 años antes de la transición. La transición fue un desastre y nos llenó de corrupción, manchó las pititas y lo sabemos, pero pretender que fue solamente en unos meses que el país estaba bien, no, y lo decíamos, y estábamos en tu programa, mostrando cómo se farrearon el gas, quemaron reservas del Banco Central, Arce dejó un déficit fiscal y de cuenta corriente gigantescos, y ahora llega, ¿y qué hace? Propuestas sin asidero ni sustento, moratoria de deuda externa. Bolivia recibe más desembolsos del exterior de lo que amortizamos en capital e intereses. Recibe oxígeno financiero. Cortar el oxígeno es como bloquear el oxígeno físico a los pacientes del coronavirus en esas cisternas. No tiene idea qué hacer. Ya es presidente, tuvo 3 semanas de transición. ¿Qué gestiones ha hecho con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, con Europa? Ha tenido gente que ha visitado. ¿Ha hecho gestiones para pedir ese programa de cooperación del que ha hablado todos los días en el último año? Hay que inyectarle 8.000 millones de dólares para compensar la pérdida de dólares fruto de que Arce se farreó reservas y que se farreó el gas natural. Yo sé que va a seguir culpando todo el tiempo a Yanine Áñez. Acuérdate de mí, que Luis Arce pronto va a parecer que se llama Luis Yanine Arce, porque cada 2 veces al día va a decir que Yanine, ¿para qué? Para tapar los 14 años de despilfarro que él tuvo. Pero eso le va a durar unas semanas, Mauricio. Después tiene que dedicarse a salvar la economía. Es crítica la situación, lo dije en la campaña, mostré la solución y el señor Arce seguir echando culpas si le sirve de terapia, que lo haga. Tiene que dar respuestas y soluciones. Y te repito, ese es el primer duelo central al que Bolivia debe estar atento. Arce presidente, que más temprano que tarde va a tener que empezar a arreglar el desastre de los 14 años de Arce ministro. No pierda más tiempo, empiece de una vez. Lo otro, en la parte política, va a haber la batalla entre la línea de Choquehuanca, que es aymara, que es representativo, que es genuino, que no tiene denuncias ni de abusos ni de corrupción, contra el entorno mestizo advenedizo de Evo Morales, estos que están volviendo, los Sacha Llorenti, los García Linera y demás, que tienen una profunda animadversión hacia Choquehuanca, y veremos quién gana esa batalla, si Evo Morales con este entorno o si Choquehuanca, que quiere volcar la página, mirar hacia el futuro y llamar a la concertación por el bien de la democracia. Espero que el espíritu de reconciliación, de parar la persecución que ha señalado o que ha explicado ayer Choquehuanca, prevalezca sobre estos Sachas, García Lineras, Quintanas, que lo único que saben es abusar y destrozar el país. Bueno, hoy ha quedado en claro una vez más con las palabras de Luis Arce que la situación económica del país está muy compleja. Ha resaltado con letras mayúsculas y ha subrayado aquello. Habrá que preocuparse y ojalá, como usted diga, que se rodee de un buen equipo para enfrentar estos tiempos complicados. ¿Qué le ha parecido el gabinete? Se conoció ya en las primeras horas de esta tarde del presidente Arce. Conozco obviamente a muchas de las personas, veremos sus hojas de vida y sobre todo los veremos en cancha. Como tú señalabas, hay un enorme desafío económico y estoy seguro que van a tomar los despachos y decir que todo era un desastre. Está bien, que eso sirve háganlo 2 días, pero después trabajen y den respuestas y no pretendan que Bolivia era una maravilla y que en 6 meses u 8 meses la desastrosa gestión de Yanine supuestamente nos llevó del cielo al infierno. No, había problemas estructurales, empiecen a dar respuestas, empiecen a mostrarnos, en particular las autoridades del área económica, que entienden la dimensión del problema, no solo para echar culpas, sino para dar propuestas y respuestas. Yo he hecho una muy, muy clara y te aseguro, señora Arce,
usted sabe mejor que cualquiera que más temprano que tarde va a ir a tratar con organismos internacionales multilaterales, programa grande de captación de dólares, aumentar a eso cooperación bilateral, aumentar a eso emisiones bursátiles, pero es una pirámide, Mauricio, que se construye con la base multilateral, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y a eso uno le va agregando los componentes de países amigos, de emisiones bursátiles y otros. Empiece hoy día, ya perdió 3 semanas, señor Arce, no pierda más tiempo, deje de mirar por el retrovisor, y sobre todo ese retrovisor cortito, solo mira 6 meses atrás, no mira los últimos 15 años de desastre, porque si usa el retrovisor mirando hacia más atrás, se va a ver a sí mismo, de ministro, gastando 7 millones de dólares del Banco Central para hacer fábricas, industrias, estadios y aeropuertos que no sirvieron. Empiecen a trabajar ahora, porque Mauricio, lo central va a ser la economía. Si no traemos los dólares de cooperación rápido, va a haber problemas cambiarios, va a haber problemas en el sistema financiero, va a haber problemas fiscales y va a haber problemas en lo que es todo el entorno de estabilidad económica. Lo dije con claridad, mostré la propuesta, señalé que esa era la principal razón por la que entré en campaña y el tiempo tristemente me va a dar la razón, y mientras más tardarse en empezar a hacer esto, de esta pirámide de captación de recursos multilateral, bilateral y bursátil, mientras más tarda él en empezar a hacer eso, más graves van a ser los problemas. Hace algunos días, don Jorge Quiroga, uno de los temas de la agenda periodística y coyuntural en el país era la necesidad de llevar adelante una auditoría a los últimos resultados de las elecciones. ¿Qué opina usted de esto hoy? Concretamente lo que puse por escrito en la carta a Salvador Romero. Fue muy grave la denuncia que hizo la vocal baptista. Y hay gente, y algunos periodistas con todo respeto, que confunden las dos cartas. Es como que una carta, en la primera, la vocal baptista dice, hay problemas en A y B. Y en la segunda carta dicen, se retractó de C. No, un ratito, ella no dijo C. Ella no dijo, ha habido fraude y el MAS no ha ganado. No, ella dijo dos cosas. Que hay una porción del padrón electoral, un bloque de datos del padrón de acceso reservado y privilegiado. Gravísima la denuncia que el señor Salvador Romero, como le dije por escrito, permite que ingenieros de sistemas del mundo académico con respaldo de la sociedad civil puedan verificar este tema. Y lo segundo, tenemos que depurar el padrón, Mauricio. ¿Y cómo se depura el padrón? Hay dos formas. La larga, cara y complicada, que es decir, hay que reempadronar a todos. La última vez que lo hicimos fue el 2009. Ha pasado mucho tiempo. ¿Para qué? Para que en zonas rurales la gente que se fue al Alto o se fue a Santa Cruz o se fue a Buenos Aires o se fue a Madrid ya no está en el padrón. Hay que darlos de baja. O la gente que falleció o la gente que se trasladó. Porque del 2009 para ahora ha habido mucho movimiento de gente, como es natural en cualquier país. Entonces, ¿cómo depuras el padrón? Yendo a inscribir otra vez para ver si en tal lugar, en una ciudad, en una población rural, que dice que hay 180 votantes, solo quedan 30. ¿Cómo haces eso? Reempadronando, con padrones, con sistema digital, con las máquinas móviles. Bueno, la otra forma es la que he planteado en la carta, contrastar. El libro índice. ¿Qué es el libro índice? Todos conocen lo que es, aunque no sepan el nombre. Es el libro donde has ido a votar, te han puesto la tinta en el pulgar y has puesto tu huella dactilar. Esos libros tienen las huellas, el pulgar derecho de todos y cada uno de los 6,5 millones de bolivianos que hemos ido a sufragar. ¿Qué es lo que he planteado? Digitalizar esto. Esas huellas dactilares que hemos puesto en los libros índices el 18 de octubre y contrastar esta digitalización dactilar de la jornada electoral con el padrón biométrico. ¿Para qué? Para asegurarnos de que Mauricio Noya tiene una vez su huella dactilar en su mesa en el colegio de Cochabamba que votó y está una vez en el padrón. Si aparecen las huellas de Mauricio Noya, 7, 8 presidentes con 7, 8 votos, sabemos que ahí hubo algo doloso. O si hay en el libro donde tú has votado, que decía, que me estoy inventando la cifra usándola figurativamente, 220 inscritos, y aparecen 208 votos, y solo hay 100 huellas, quiere decir inventado 208 votos que han rellenado el acta. Eso es clave para evitar que tengamos
actos dolosos que empañen la jornada electoral, y el más interesado en hacer esto debería ser Luis Arce y Salvador Romero. Yo no entiendo por qué sale con adjetivos grandilocuentes y con intervenciones donde da vueltas en lugar de decirnos técnicamente cuánto cuesta y por qué no hace este ejercicio, que es mucho más barato digitalizar los libros índices que tenemos en el TED que salir con brigadas móviles 6 meses a reempadronar a todo Bolivia. Eso va a dar certidumbre, tranquilidad, se puede hacer en 15 días, regionales y locales, donde si hay gente, personas que votaron varias veces con diferentes documentos, se los depure, donde si podemos ver si hay zonas rurales, donde hay 200 votos anotados y solo hay 80 huellas, se han inventado las huellas de 120 personas que ya no viven allá, y tener un padrón limpio da más confianza al ejercicio electoral, y ojalá Salvador Romero de una vez deje de tener miedo al MAS y trabaje por el bien de la democracia. Este tema del padrón electoral, ¿por qué no se lo vio antes de las elecciones, don Tuto? Bueno, porque estaba todo convocado y si tú recuerdas, este ejercicio solo lo puedes hacer cuando paras, Mauricio. Tú recuerdas que antes se han inscrito gente nueva, el padrón estaba siendo alimentado, el padrón estaba siendo modificado. Tú recuerdas perfectamente que en medio de los comicios o del proceso, tú tenías a gente que había cumplido 18 años que se estaba inscribiendo. Se hizo un esfuerzo de cruzar con aquellos que habían fallecido. Se hizo también un esfuerzo de eliminar a aquellos que no habían votado en varias elecciones. Bien, pero hoy día, ¿y por qué puedes hacer hoy día algo que no podías hacer antes? Porque hoy día tienes las huellas digitales frescas el 18 de octubre de todos y cada uno de los ciudadanos que hemos asistido a votar el 18 de octubre, y por eso es que ahora puedes digitalizar eso. Antes del 18 de octubre no se podía, ahora puedes digitalizar eso. Ahora ya me imagino que el padrón se volverá a abrir para aquellos que cumplan 18 años, pero son incrementos marginales de gente. Sí, muy rápidamente se puede hacer esto, y he propuesto en la carta que en esa comisión de la sociedad civil, no quiero estar yo, que soy político y tengo intereses, pero que esté el ingeniero Villegas, que esté el ingeniero Álvaro Andrade, un cochabambino que es el que descubrió el fraude del 2000, se lo puede hacer porque ahora tienes, reitero, más de 6,5 millones de huellas dactilares puestas en el libro índice que perfectamente se puede digitalizar para contrastar con el padrón, para evitar de que esté inflado o que tengamos fraude. Don Tuto, finalmente, ¿qué hacemos los bolivianos en este escenario donde tendremos a un Evo Morales adentro que inquieta a parte de la población por esa declaración que el propio expresidente hizo en sentido de que si volvía a Bolivia tendría que preparar milicias armadas? Bueno, justamente es increíble que un presidente como el de Argentina socape la actitud inmoral y depravada personal del señor Morales escoltándolo hasta la frontera, y que hubiese callado cuando ha hecho declaraciones de ese calibre, y cuando esté yendo al Chapare, que sabemos que es donde se produce la coca que alimenta la cocaína y el narcotráfico. Pero te diría, Mauricio, que el principal problema del retorno de Evo Morales y su cuadrilla es para Luis Arce y para David Choquehuanca, porque ellos, sin Evo Morales y su entorno tóxico y su cuadrilla cuestionada, han sacado 505,000 votos más. A ellos es que les hace daño Evo Morales, García Linera y esta gente dando vueltas. Entonces, reitero, para mí la prioridad es solucionar el problema económico y que Arce, presidente, sincere los datos y diga: me equivoqué, fui mal ministro, trataré de ser mejor presidente y arreglar todos los desastres que incubó y que gestó como ministro. Y lo otro, en la parte política, yo voy a mirar esta gresca que se va a producir entre Choquehuanca y gente que quiere renovar el MAS y dar vuelta a la página y separar a esta cuadrilla cuestionada que tiene Evo Morales, que ahora está volviendo. Créeme que el principal problema, la principal dificultad del retorno de Evo Morales, más que para la democracia boliviana, porque ya sabemos defendernos. Contra Evo Morales luchamos por el 21F, luchamos contra sus juicios, luchamos contra su fraude, ya sabemos, estamos de pie, la juventud despertó, sabemos luchar por la democracia. A quien va a incomodar notablemente la presencia de Morales y su cuadrilla es a Arce y Choquehuanca, que se agarren entre ellos. Gracias, don Jorge Quiroga, por haber aceptado esta entrevista hoy con nosotros. Gracias, Mauricio. Buenas noches. Un gran abrazo. Gracias.